Vamos, vamos a dar inicio, hermanos, en esta noche. Gracias a Dios porque nos da la bendición de poder estar desde nuestros hogares, hermanos, desde la comodidad de nuestros hogares, eh, teniendo el tiempo para meditar en la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión, hermanos, ya hemos avanzado bastante, gracias a Dios, con la carta que escribió el apóstol Pablo, la que estamos estudiando los días viernes. Estamos viendo, hermanos, el estudio de la carta de Filipenses. Ya hoy iniciamos, hermanos, el capítulo número 4, gracias a Dios. Y pues va a haber examen al finalizar la clase, va a haber preguntas. Espero, hermanos, que lo que hemos estudiado se quede grabado, ¿verdad? Se quede guardado y que Dios nos dé la oportunidad de poner por obras. Capítulo 1, 30 versículos. Capítulo 2, hermanos, otros 30 versículos. Capítulo 3, vimos solamente 21 versículos. Y en este capítulo 4, hermanos, 23 versículos. Si Dios permite y nos da la oportunidad, estaremos viendo esta clase, este capítulo, entre 6 y 8 clases, hermanos, dependiendo cómo podamos avanzar para las siguientes semanas. El apóstol Pablo, hermanos, uno de los más grandes escritores del Nuevo Testamento, eh, amplio en sabiduría, tanto humana como espiritual, un amplio dominio de lo que es la cultura hebrea, siendo él de esa nación, eh, muy celoso de todas las tradiciones, muy devoto de Dios, muy celoso de las cosas de Dios. Ahora ya en el cristianismo pues tenemos a un apóstol, a un predicador, a un maestro de gentiles, a un hermano, ministro, predicador, hermanos, que nos regala esta enseñanza. Y fíjense, hermanos, desde el capítulo 1 ha venido hablando grandes palabras, el capítulo 2 no se diga, un sentir como el que hubo en Cristo Jesús y lo demuestra en todo su esplendor. El capítulo 3, hermanos, no menos importante, una invitación a seguir adelante, dice Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, hermanos, nosotros también seguimos esa línea, nosotros también seguimos adelante. Y en este capítulo 4, hermanos, Pablo no deja de mostrar el amor hacia la hermandad, no deja de mostrar cuán importantes son los filipenses para Pablo y les hace esta amonestación, porque aquí sí encontramos una amonestación muy clara de parte del apóstol Pablo para la hermandad acerca de una situación específica que se estaba viviendo con los hermanos allá. Y inicia, hermanos, el capítulo 4 con esas palabras, así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así, firmes en el Señor, amados, les vuelve a repetir, les vuelve a confirmar cuánto los ama. Hermanos, quiero hacer un paréntesis antes de dar inicio. Cuán importante es demostrar el amor. Se necesita, hermanos. Hoy en estos días, en estos tiempos, hermanos, que todos andamos tan ocupados, tan saturados, que cada uno vive en su propia mente, su propia cabeza. Necesitamos demostrarnos como hermanos que nos amamos. No es necesario andar llevando flores, dulces, chocolates, hermanos. Una llamada, un mensaje. Hermanito, hermanita, ¿cómo estás? Te amo, te extraño. Congrégate, hermano, congrégate, hermana. Te esperamos el domingo en la reunión. Hermano, no llegaste, ¿qué te pasó? Hermano, ¿estás bien? Quiero que sepas que estoy llorando por ti. Esas cosas, hermanos, es importante. Pablo no solamente las está diciendo amados porque para llenar un espacio ahí en un versículo. Pablo realmente se había interesado por la obra de la iglesia de Cristo, hermanos, allá en Filipos. Y dice Pablo, no puedo ir en este momento, pero va Epafrodito con este mensaje. No voy a poder a llegar en este momento porque estoy preso, pero va Timoteo en cuanto tenga las noticias que estoy esperando.
Entonces Pablo, hermanos, se había encargado de demostrarle a los hermanos cuánto los amaba. Dice así que, hermanos míos amados, primero les dice hermanos, familia de la fe, miembros del cuerpo de Cristo, que se ha seguido la disciplina, la obediencia a la palabra, bautizados todos en Cristo Jesús. Les dice Pablo, amados. Así que Pablo pues les está confirmando cuánto es el amor que tiene por ellos. Dice Pablo, deseados, gozo y corona mía. La palabra gozo y corona, hermanos, dice Pablo que los filipenses eran como su corona. Los consideraba, hermanos, un logro en su vida, hablando espiritualmente. Fíjense, hermanos, qué tanto apreciaba Pablo a esos hermanos. Es como si nosotros viéramos hoy a nuestros hijos crecer y que nos hagan sentir orgullosos porque son buenas personas, porque son buenos hijos, porque son amables, porque son obedientes, porque son cristianos. Porque parte de la formación de ellos, hermanos, ha dependido de nosotros. Y dice Pablo, los hermanos filipenses se dejaron moldear por la palabra que enseñó Pablo. Y Pablo, hermanos, no iba a llegar ante Dios, ante Cristo, con las manos vacías. Pablo, ¿qué hiciste con el ministerio que te entregué? Señor, voltea y ve a los filipenses. Ellos son mi corona. Ellos son hermanos con los que me pulí, me esforcé trabajando, me desgasté para enseñarles, para que supieran hacer la obra cuando yo no esté con ellos. Fíjense, hermanos, no está hablando de un Tito, no está hablando de un Epafrodito, está hablando de todos los hermanos en general. La palabra griega que se utiliza para corona es una palabra que se llama estéfanos. De ahí viene el nombre Esteban. Cuando encuentren a un Esteban, significa corona. Se refiere a una corona de victoria, a una corona de celebración. Y Pablo le está diciendo a los hermanos filipenses, yo puedo celebrar, yo puedo darme, saber que he ganado mi corona de vida, mi corona de justicia, cuando volteo a verlos a ustedes. Ustedes son muy amados para mí, son deseados por mí. Yo he procurado su bienestar espiritual. Ahora les dice Pablo, fíjense hermanos cómo Pablo habla acerca de la corona. En Primera de Tesalonicenses, en el 2:19, lo tienen en pantalla, la parte de abajo, dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Dice Pablo. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Dice Pablo, cuando venga el Señor a pedirnos cuentas, cuando esté delante del juez de jueces, el Señor juez justo, como mismo Pablo lo describe, dice, ustedes son mi esperanza de vida eterna. Ustedes son mi gozo. Ustedes son la corona de la cual yo me voy a gloriar el día de mañana. Y fíjense, hermanos, no solo los filipenses, sino también los tesalonicenses. Es importante, hermanos, es importante dedicar tiempo a la obra. Es importante, hermanos, que nosotros podamos ver el fruto de nuestro trabajo en la iglesia, en la hermandad en la cual estamos sirviendo. No que sean salvos por nuestro trabajo, pero sí somos responsables, hermanos, de crecimiento, de madurez, de ayudar a los hermanos en dificultades. Porque si hay un hermano que busca ayuda, sabiduría de lo alto, va a acudir a un ministro, a un predicador, para que le pida ayuda, porque no le va a dar cualquier consejo, le va a dar el consejo que viene de Dios. Y si se llegan a solucionar problemas, hermanos, no solo personales, no solo con los hijos, no solo de pareja, problemas de pecado, estamos salvando, hermanos, un alma. Estamos salvando a un hermano por el cual Cristo ya murió.
por el cual Cristo ya pagó. Y dice Pablo, ustedes, mis hermanos filipenses, son esa corona, porque ustedes son estables, son espirituales, son trabajadores, siguen haciendo la obra aunque yo no esté. Hay gobierno, hay ancianos, hay diácono. Ahí les va a llegar Epafrodito con la carta, van a tener a Timoteo pronto ahí. Ustedes están haciendo la obra sin necesidad de un apóstol Pablo que está ahí presente todo el tiempo. Y eso es hermoso, hermanos. Que la iglesia no dependa de un hombre, que la iglesia dependa de Cristo, que la iglesia dependa de Dios, de su palabra, de hombres y mujeres, jóvenes, niños, que quieran amar la palabra y que quieran esforzarse por ser cristianos. Dice Pablo, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, todo eso son ustedes. Fíjense, hermanos, qué hermosas palabras les dice Pablo. Yo estaba leyendo este versículo y dije, ¿cuánto amor tiene Pablo? ¿Cuánta pasión realmente tiene por las almas? ¿Cómo, sin necesidad de decirles un te amo, Pablo se encargó de que ellos supieran que eran muy amados por Pablo? Aquí les está escribiendo, hermanos míos amados, amados estar firmes. Pero también les dice, tienen que estar firmes en el Señor. Es algo que ya les había escrito. En el 1.27 del mismo Filipenses les dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Compórtense dignamente, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Solamente van a lograr estar firmes, hermanos, si nos comportamos como es digno del Evangelio de Cristo. Porque podemos decir, expresar con nuestra boca, soy cristiano, amo a Dios, sirvo a Cristo, amo a mis hermanos. Y si nuestras acciones gritan lo contrario, ¿Cristo nos va a escuchar que le amamos? ¿La gente va a creer que amamos a Cristo, que somos siervos de Dios? Dice Pablo, tienen que estar firmes en el Señor. Es un término militar. Cuando hacíamos la asamblea en la escuela, en la preparatoria, cuando vemos al ejército hacer el desfile, ¡firmes! ¿Cómo están, hermanos? En una posición, hermanos, completamente rectos, listos, hermanos, para el toque de guerra. Y así, es así como tenemos que estar nosotros como cristianos. Pablo invitó a los hermanos en Corinto a, después de hablar temas muy fuertes, muy sensibles, como es la muerte misma, les dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Les vuelve a repetir palabras similares a los corintios también, no solamente a los filipenses o a los tesalonicenses, sino también a los corintios. Fíjense, hermanos, qué hermoso es que Pablo no tenía corazón para una sola congregación, no tenía ojos solamente para unos hermanos, sino que amaba a todos por igual, todos aquellos que quisieran hacer la obra del Señor, todos aquellos que se esforzaran por estar firmes. Y me gusta cómo le dice a los colosenses, firmes y constantes, porque hermanos, hay temporadas de nuestra vida que somos muy firmes, que estamos muy constantes en la obra, en la iglesia. Cuando todo va bien en nuestra vida, hermanos, va como miel sobre hojuelas, como dicen, ¿verdad? Todo va muy bien. Ah, es excelente ser cristiano cuando todo va bien. Pero cuando hay problemas, hermanos, enfermedad, escasez, que hay problemas. Ay, qué difícil es ser cristiano. Y todavía el hermano quiere que me congregue. Y todavía el hermano quiere que llegue temprano. Y todavía quiere que ayude. ¿No ve cómo ando? Firmes y constantes. Les está diciendo Pablo. La invitación, hermanos, para los filipenses. Hermanos filipenses,
Hay que estar firmes en el Señor, mis muy amados hermanos. Fíjense, hermanos, qué hermosas palabras, qué hermosa enseñanza encontramos solamente en el primer versículo. Pero como diríamos comúnmente, Pablo primero les está sobando para después que, para después pegarles, ¿verdad? Y no es que les esté pegando, les está llamando la atención. Y fíjense de qué manera, hermanos. No va con vara, no va con vara. Ruego. Fíjense, a veces malentendemos la palabra exhortación o llamada de atención. Cuando Pablo comenzó todo con un ruego. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahora, antes de desarrollar este versículo, antes de platicarles de este versículo, quiero invitarles a leer este pasaje de Hechos 15:36 y que nos vayamos envolviendo con el contexto de lo que nos está enseñando Pablo. Hechos 15:36, hermanos, está en pantalla, o si gustan buscarlo en su Biblia, estaría muy bien. Dice de la siguiente manera: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y fíjense, hermanos, verso 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y dice ahí Pablo se fue por otro lugar. Si Pablo sabía, cuando Pablo está diciendo a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, es porque Pablo sabía que hay diferencias dentro de la iglesia, hermanos. Pablo mismo había enfrentado las diferencias con hermanos, y con hermanos muy amados, y con hermanos compañeros de trabajo, y con hermanos que hacían equipo, y con hermanos en los que él se apoyaba para trabajar, hermanos. Así que puede haber desacuerdos. Lo que no puede haber es que tengamos un pensar o un sentir diferente al propósito de la obra. Grábese esto en su mente. Puede haber desacuerdos, pero lo que no puede haber es un sentir diferente al propósito de la obra. Pablo, hermanos, sabía lo que eran desacuerdos. Pablo sabía lo que era, hermanos, que hubiera discusiones. Cuando se nos habla, hermanos, acerca de este suceso entre Pablo y Bernabé, dice la escritura que hubo un pleito, que hubo una contienda, una discusión no pequeña, que fue un problema grande, porque se tuvieron que separar, pero nunca dejaron de tener el sentir de hacer la obra de Cristo. Así que, hermanos, cuando Pablo le dice a Evodia y a Síntique, no está yendo con vara, porque Pablo sabe lo que es que haya desacuerdo. Más bien está yendo a suplicar. Ruego. Está yendo con un ruego por delante Pablo. Evodia y Síntique, hermanos, estos nombres que encontramos aquí. Síntique significa afortunada y Evodia próspera. Desafortunadamente en ese momento de su vida, ambas estaban al borde de la ruina espiritual. ¿Por qué? Por la falta de comunión. ¿Por qué? Por la falta de amor.
No sé si hubo falta de interés por la obra del Señor, pero a lo que Pablo las está invitando es a que tengan un mismo sentir en qué, en las cosas del Señor. No les está pidiendo que tengan cualquier sentir. Si recuerdan las clases anteriores, en el capítulo 2, en el verso 5, Pablo habló fuertemente, y son unos versículos en los que podemos llegar a decir, está centrada la carta de Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál sentir, Pablo? El que hubo también en Cristo Jesús. El sentir que en este momento no están teniendo Ibodia y Sintique. Sentir que muchas veces nos hace falta a nosotros de empatía con la hermandad. Sentir, hermanos, que causa desacuerdo. Sentir que causa apatía en la obra. Que alguien se canse, se desanime. No podemos causar eso, hermanos. Dice Pablo, les ruego a Evodia y a Sintique, por favor, les suplico que tengan el mismo sentir en el Señor. El sentir que hubo también en Cristo Jesús. Un sentir, hermanos, libre de orgullo. Un sentir libre de soberbia. Un sentir lleno de amor. Un sentir lleno de pasión por la obra. ¿Que acaso, hermanos, Pablo, porque está preso, ya no puede escribir? ¿No puede enviar cartas? Preso, hermanos, no fue un impedimento para que Pablo dejara de hacer la obra del Señor. ¿Ha habido desacuerdos en alguna ocasión, hermano, hermana? Hermanos que están en la clase, hermanos que más adelante van a estar escuchando esta clase. ¿Ha habido desacuerdos en la iglesia, en la congregación en la cual estamos, en la cual servimos? No debe ser un impedimento para hacer la obra, para servir a Cristo, porque todos debemos de tener el sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo superior, siendo Dios mismo, no se aferró a eso, se despojó. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y vino a ser siervo de todos, servidor nuestro, porque a través de la vida de él nos dio esperanza de vida eterna. Así que los hermanos filipenses son muy amados por Pablo. Y son tan amados que en vez de llegar y decirle sus verdades, le dice, mis hermanos, les ruego, Evodia y Asíntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Hermanos, tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a perdonar porque nos cuesta mucho trabajo. Somos más rencorosos que perdonadores. Somos más orgullosos que humildes. Y hermanos, ¿cuántas veces nos hemos equivocado nosotros? Pero no se dieron cuenta los hermanos, no tengo quien me esté reclamando nada, así que voy a echarle en cara al hermano, a la hermana que se equivocó. No, el perdón. Todo, hermanos, va cubierto de perdón. Todo va de amor. Acuérdense cómo le dijo a Pablo a los hermanos. Amados hermanos, cuánto los amo, mis hermanos, los llevo en mi corazón. Todas las veces que Pablo en esta carta les ha dicho que los ama, con el amor que tiene, estas palabras así duelen más. Estas palabras así hacen reflexionar más a los hermanos. Cuando hay humildad y amor por la obra. Cuando no, no nos importa. Va a ser como los judaizantes. Predican a Cristo, sí, pero lo predican por envidia, por contienda. Y así no funciona. Hermanos que sinceramente se interesen por la obra. Esto nos debe de poder mucho, hermanos. Pablo les dijo en el capítulo 2, en el verso 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria,
antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Fíjense, hermanos, Pablo, yo no sé si ya lo traía en mente. Obviamente es inspiración divina, pero pareciera ser, hermanos, que el sentir que debe de tener Evodia y Síntique es el mismo que ya nos habló en el capítulo 2. Que el sentir que deben de tener esas hermanas es lo que Pablo les está pidiendo en el verso 2 y verso 3. Evodia y Síntique, completen mi gozo. Evodia y Síntique, sientan el mismo amor. Evodia y Síntique, teniendo el mismo amor. Evodia y Síntique, unánimes. Evodia y Síntique, sintiendo una misma cosa. Fíjense, hermanos. Evodia y Síntique, nada hagáis por contienda, por vanagloria. Evodia y Síntique, con humildad. Evodia y Síntique, estimando cada uno a ustedes como superiores a sí mismos. Fíjense, hermanos. Cuando entendamos estos versos, vamos a poder eliminar, hermanos, cualquier problema. Y no es para que estemos soportando agravios, ¿eh? Decía un hermano, no es para que tengamos alma de tapete. Es porque el otro hermano, la otra hermana en cuestión, va a entender eso también. ¿Y saben qué va a pasar? Va a haber perdón. Y después del perdón, va a haber gozo. Y después del gozo, va a haber comunión. Y cuando hay comunión, hay trabajo. Florece la obra de Cristo. Fíjense, hermanos, pasos. ¿A dónde nos lleva? El tener el mismo sentir que el Señor Jesús. ¿Va a haber desacuerdos? Sí, Pablo lo sabía. Tuvo desacuerdos con Bernabé por causa de Juan Marcos. Pero eso no fue impedimento para que más adelante hablaran Pablo y Bernabé. Oye, mándame ahora sí a Juan Marcos. Me es útil acá en la obra. Mándamelo porque necesito que me ayude. Pablo, hermanos, esto lo puso en práctica en su vida. ¿Hay desacuerdos en la iglesia, hermanos? Aquí está la solución. Aquí está la solución y está disponible para nosotros. Escribió Pablo, hermanos. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. Fíjense, hermanos, ya le está pidiendo aquí a un tercero, a un compañero fiel de Pablo, a un compañero fiel de la iglesia, a un compañero fiel de Cristo. Te ruego que las ayudes, porque ellas combatieron conmigo juntamente con el Evangelio. Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Hermanos, nuestros nombres han sido escritos en el libro de Dios, en el libro de la vida, en el libro con el cual se va a pasar lista aquel hermoso himno que entonamos cuando allá se pase lista, cuando allá, y todos, qué hermoso, hermanos, cuando lo cantamos todos a una sola voz, hasta la piel chinita se pone, hermanos. Y todos queremos decir amén, ¿verdad? Todos queremos decir presente. Todos queremos decir, heme aquí, Señor. Pero a veces no somos capaces de perdonar aquí. Y tiene que venir alguien. En este caso, Pablo le está diciendo aquí a su compañero fiel, del cual, hermanos, no sabemos más información. La palabra compañero, hermanos, en el griego significa cónyuge. Es un condiscípulo, es un compañero del mismo yugo del Evangelio, del cual Pablo se puede apoyar, del cual Pablo se puede fiar, en el cual Pablo puede decir, no puedo ir hasta Filipos en ese momento porque estoy preso. Les voy a enviar esta carta para que tengan el sentir del Señor Jesús, para que Bodia y Sinti que limen asperezas. Pero tú, compañero fiel,
por favor, ayúdalas. Ayúdalas a que estén bien, porque el trabajo en el Señor no es en vano y porque ellas ya combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, porque el trabajo que ellas ya hicieron, Dios lo está tomando en cuenta y no sería justo para Cristo que se pierdan por un desacuerdo, que se pierdan por falta de amor, que se pierdan por dejar de trabajar en la obra. Hermanos, cuando alguien ruega por alguien, es porque realmente le importa. Pablo, hermanos, nos había dicho en el 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga que ustedes están firmes en un mismo espíritu. Cuando estemos firmes, hermanos, vamos a estar listos para combatir unánimes por la fe del Evangelio. Ojo, para estar firmes hay que comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo. Cuando estemos firmes en un mismo espíritu, vamos a poder combatir unánimes, no combatir uno solo, ¿eh? No Pablo salía a la batalla solo. Vamos a combatir todos. Vamos a combatir todos unánimes, de acuerdo, por la fe del Evangelio. Pablo no pudo haber hecho la obra solo. Pablo dice, el nombre de Bodia y Síntique está escrito en el libro de la vida, porque ellas ya combatieron conmigo. Y no es que hubieran andado predicando, dando sermones por allá en Atenas, en Corinto, no. La obra, hermano, se puede hacer de muchas maneras. Con que alguien presida, con que alguien dirija las oraciones, con que alguien cante, con que alguien, hermanos, esté dispuesto a prestar su casa para reunirnos, con que alguien le dé el raya a alguien. Porque Pablo, hermanos, no pudo haber hecho toda la obra de Cristo solo. Pablo necesitaba a todos los demás y dice, estuvo Clemente también conmigo, compañero fiel, ayuda a Bodia y a Sintique, porque ya lucharon conmigo. Clemente, sigue apoyando en la obra. Y todos los demás colaboradores míos. Fíjense, hermanos, cuán importante es la labor de cooperar, de colaborar. Es importantísimo, hermanos, de aprender a ser compañeros y compañeros fieles, sin egoísmo, sin envidia, sin coraje, sin resentimiento, dice Pablo, compañero fiel. Qué hermoso es, hermanos, cuando en la iglesia hay ese compañerismo, ese cristianismo lleno de amor, de misericordia, que nos anima a todos a trabajar. Pablo, hermanos, sabía que las mujeres jugaban un papel muy importante dentro de la iglesia. Y les vuelvo a decir, no solamente, no predicando, no dando clases. Fíjense este texto que les estoy compartiendo, hermanos, en Hechos 16:13, cuando Pablo llega a Filipos de la primera vez, dice, un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Era un día de reposo, hermanos, junto al río, donde acostumbraban reunirse para orar. Dice Pablo, allí encontré un grupo de mujeres, listas, dispuestas para servir. De allí el primer fruto, pues es Lidia. Dice la escritura que cuando escuchó la palabra, el Señor abrió su corazón para que fuera tan receptiva y fuera bautizada. Y dice Pablo, ya llegué a Filipos y ahora ¿qué voy a hacer?
Ah, dice, pues ahí está Lidia. Y dice Lidia, si me juzgan que yo soy fiel, si consideran que yo soy una sierva, alguien que dispuesta a servir a Cristo, por favor quédense en mi casa. Lidia combatió juntamente con Pablo en el Evangelio y Lidia no dio el mensaje y Lidia no predicó. Cuando habla de combatir, de que combatieron juntamente con Pablo en el Evangelio, es que colaboraron con él, es que asistieron, que tal vez le llevaron un plato de comida, que tal vez lo abrigaron, que tal vez lo ayudaron para encaminarlo a su siguiente viaje. Dice Pablo, Clemente también estuvo ahí. Y Pablo, hermanos, no solamente ha mencionado a Clemente, porque dice demás colaboradores míos. Ya mencionó a Timoteo en el capítulo 2. ¿Se acuerdan? Ya mencionó a Epafrodito también. Y eso es de lo que estamos hablando nada más, hermanos, aquí en Filipenses. ¿Quieres saber cuántos más colaboradores ha tenido Pablo? Lea Romanos 16. Ahí va a encontrar así, mire, colaboradores para aventar para arriba. Y no se peleaban. Y no había desacuerdo. Cada uno trabajaba y servía cuando tenía que hacerlo. Algo, hermanos, que sí nos debe de dar regocijo es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, que estén escritos en los cielos, como dice Lucas 20. Llegaron aquellos hombres que fueron a predicar. Señor, ¿los espíritus se nos sujetan? No os regocijéis que los espíritus se sujetan, sino regocijaos porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Hoy, hermanos, hoy tenemos que gozarnos de ser cristianos. Hoy tiene que haber en nosotros, hermanos, el fuerte impulso, el fuerte deseo, el fuerte regocijo de ser cristianos. Porque hoy, más que nunca, hemos visto la fragilidad de la vida. Hoy, más que nunca, hemos visto cuánta gente, hermanos, se ha ido sin despedirse, sin oportunidad de arrepentirse. ¿Cuántos cristianos, buenos cristianos, familias enteras de cristianos se han ido? Y no hay problema, hermanos, cuando se muera en el Señor. Porque nuestros nombres ya están escritos en el libro de Dios. Y cuando el Señor pase lista, hermanos, a mi nombre yo responderé, dice el himno. Porque el Señor nos conoce por nombre y por obra. Y dice Pablo, Clemente y todos los demás colaboradores míos, regocíjense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Raúl, Nelly, Refo, Anita, Elena, Andrés, todos, regocíjense de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Pero hermanos, hay que seguir luchando. Y dice Pablo, en Apocalipsis 3:5 escribió Juan, hermanos, al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Fíjense, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahí, hermanos, está narrando Juan lo que Cristo le envió a través del ángel. Y es el mensaje del Señor Jesucristo. Al que venciere y no se deje ganar por los pleitos, no se deje ganar por las discusiones entre la hermandad, que no se deje ganar por el mundo, por el pecado. Al que venciere le daré vestiduras blancas. Al que venciere no borraré su nombre del libro de la vida. Al que venciere confesaré su nombre delante de mi Padre. Y Apocalipsis 13:8, la adornaron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado
desde el principio del mundo. Está refiriéndose, hermanos, aquí a la bestia. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Y se fueron tras el engaño del error. Porque sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Hoy, hermanos, lo importante para nosotros es saber que nuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida. Y por eso, hermanos, debemos comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo. Y por eso tiene que haber en nosotros, hermanos, el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y por eso, hermanos, nosotros debemos de seguir adelante firmes en la obra del Señor. Por eso, hermanos, somos amados, no solamente por Pablo. Somos amados por Dios, por Cristo. Y eso, hermanos, es motivo para regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Y dice Pablo, otra vez os digo, regocijaos. Pero ¿saben qué, hermanos? Ese regocijo, ese gozo del cual nos está hablando Pablo, lo vamos a ver a detalle la próxima semana. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude para tener el ánimo, el gozo, el sentir de Cristo Jesús. Y poder demostrar el amor también a nuestros hermanos, porque es importante. Aprender el compañerismo, porque se necesita. Y saber, hermanos, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Les agradezco mucho, hermanos, su tiempo, su atención. Dios los bendiga, Dios los ayude. Voy a dejar de compartir pantalla, hermanos. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza pueden abrir sus micrófonos. No olviden, hermanos, seguir orando unos por otros y que Dios nos ayude, hermanos, para seguir haciendo la obra del Señor. Dios les bendiga, mis hermanos.